Y a propósito de las primarias, estamos en la cuenta regresiva, Gerardo, y anoche el candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria, Amadou Boudou, que hoy está en Córdoba, sí, apoyando a los intendentes kirchneristas, que dijo que las jubilaciones están aumentando y que quienes critican esos aumentos son los mismos que tiempo atrás las congelaron. Pero hoy el Estado se encuentra con un problema muy grave, porque la ANSES acaba de admitir que no le podrá pagar los 300.000 juicios a estos jubilados que le hicieron juicio al Estado. Así es, justamente es una de las noticias de las últimas horas, es la información que la ANSES ha blanqueado ante la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte había dado un plazo a la ANSES para que le suministre información sobre cuál es la verdadera situación para afrontar la actualización de haberes que corresponde y también los juicios, que son entre 300.000 lo que hay, pero podrían llegar a 500.000 porque todos los meses se ingresan miles de demandas por actualización de haberes contra la ANSES, y a la Corte Suprema, a la Justicia, le preocupa ese nivel de litigiosidad y la falta de cumplimiento de la ANSES justamente para esto. Entonces, ¿qué ha dicho? Que no puede hacer frente a todas estas obligaciones. Por eso se da esta discusión siempre, la verdadera realidad de los jubilados. Por un lado, el gobierno que asegura que nadie se ocupó de ellos como en estos últimos años. Ha habido actualizaciones, pero también ha habido inflación. ¿Ha habido actualizaciones mayores a las que los gobiernos anteriores han otorgado? Sí, pero sigue siendo una miseria lo que gana la mayoría de los jubilados nacionales. Hace pocos días atrás, la presidenta anunció, como si fuese una medida novedosa, el aumento que habrá desde septiembre. Tiene que haber 2 por año, en septiembre y en marzo. Se lo anuncia como si fuese una decisión que se acaba de adoptar de manera política, pero está contemplado así legalmente y tiene que pasar esto. Y cuando se decidió informar esto, se estableció la jubilación mínima en poco más de 1.400 pesos. La gran mayoría de los jubilados, se habla más del 70%, cobran eso. 1.400 y pico, menos de 1.500 pesos. Están en la línea prácticamente entre la pobreza y la indigencia, quienes viven solamente con esos ingresos. Esta es la situación hoy. Y el ANSES dice que no tiene plata para mejorar esto, para pagar el 82% móvil, que recordemos que fue vetado el año pasado cuando fue aprobado por el Congreso, y tampoco para pagar los miles de juicios que están presentados y que se seguirán presentando. ¿Qué pasa con los fondos del ANSES en la realidad? ¿Tiene o no tiene plata para esto? Lo primero que salta siempre, Silvia, es la bronca de los jubilados cuando se anuncian planes como LCD para todos, por ejemplo. Claro, carne para todos. ¿Viste que no fueron para todos? No, para un poquito. Fueron para algunos. Y se habla de que son fondos del ANSES. Todos estos programas son fondos importantes, pero son apenas una gota en el océano. Aquí la gran cuestión son el volumen de otros programas que financia el ANSES, que pone plata del sistema de seguridad social y especialmente la asignación universal por hijo, que los especialistas, muchos de los especialistas en los números de la previsión social aseguran que no debería ser pagado por el ANSES. Son fondos que deberían provenir del Tesoro Nacional, que salgan del presupuesto nacional, ese que tanto se cuida para que haya superávit, para que no haya déficit, y se pague con el Tesoro Nacional estos entre 12.000 y 15.000 millones que implica pagar la asignación universal por hijo. Pero toda esa plata, reitero, entre 12.000 y 15.000 millones sale de los fondos del ANSES, lo pagan los jubilados. Y hay otro número importante, el excedente anual que tiene el ANSES llega a los 9.000 millones de pesos. ¿Queda para los jubilados eso? No, van al Tesoro Nacional. También pasa al gobierno esa plata, pagan la asignación universal y el excedente de 9.000 millones pasa al gobierno. Y entonces, y además de estos otros programas menores, que son LCD para todos, carne para todos y demás, se está hablando de un montón de dinero. Y paralelamente, el ANSES dice que no puede pagar el volumen de juicios que está recibiendo, ni el 82% móvil, ni las actualizaciones que correspondería. Un verdadero rompecabezas presupuestario que hay que tratar de definir de alguna manera, pero que de esta forma siempre va a impedir que se pueda pensar en aumentar de otra forma los haberes jubilatorios, de reconocer el 82% o pagar los juicios. Así está la situación, entre que distribuimos la plata de otra manera, usamos los fondos del ANSES y para otras cosas nunca alcanza. La verdad del retrato de situación la esconden estos 1.400 y pico de pesos que son la jubilación mínima, que siguen cobrando casi 3 de cada 4 jubilados después de haber trabajado con dignidad toda una vida y aportando para una realidad que debería ser muy distinta. Gracias, Gerardo. Gracias. Seguimos.